Hola a todos, soy Joaquín Martínez, seré estudiante en lo que sería este curso de Finanzas Internacionales y quería comentar un poco sobre la ayudantía, de cómo va a ser la dinámica si es que el profe todavía no se lo ha comentado. ¿Ya? La idea es que se sube el enunciado de la ayudantía y yo trataría de, si fuera usted, de resolverlo sin ver la respuesta. ¿Ya? Que la respuesta va a estar en la pauta. Yo creo que sería mejor dedicarle el máximo tiempo posible a respuesta pauta para que encuentren su vacío, algún vacío en su conocimiento. Y también voy a subir un video básicamente yendo por toda la identidad. ¿Okay? Estos videos no van a ser directamente explicando la pauta de cada respuesta, sino que va a ser un poco más breve y además en algunos casos podría no ir pregunta y respuesta, sino simplemente como hacer un resumen de, por ejemplo, la identidad que viene ahora de la interpretación de los gráficos. ¿Ya? Y en la pauta viene como pregunta y respuesta de interpreta este gráfico, grafíquelo, etc. Y es otra dinámica. Aquí un poquito más de, casi como de repaso, los videos. ¿Okay? El profe me comentó que no alcanzaron a ver o vieron muy superficialmente el tipo de cambio y que lo vieron a ver más a profundidad en la próxima clase. Entonces, un matemático de ahorro e inversión que había puesto no lo voy a poner en el video, pero igual va a estar en la pauta por si quieren verlo, de depreciación y apreciación de tipo de cambio. ¿Okay? Eso. Cualquier duda, por favor, escríbame al correo, que seguramente ya se lo habré escrito en algún anuncio. Y, ¿qué más? Bueno, la identidad de hoy día sería cuentas nacionales, un poco la balanza de pagos, que se compone de la cuenta financiera, de la cuenta corriente, pero al final la gran parte de la acción se da en la cuenta corriente, por exportación, importación, balanza comercial, inversión, ahorro, casi todo se da por cuenta corriente, pero importante, la cuenta corriente al final viene siendo parte de la balanza de pagos. Y eso. Entonces empezamos con cuentas nacionales y después ahorro e inversión, graficar un poco, riesgo soberano, economía en desarrollo que podrían tener tasas más altas que la internacional y se hace un matemático con eso. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando dos países que están en autarquía se abren al comercio? Cada uno tiene sus propias tasas, digamos, en autarquía, pero después se abren al comercio y tienen que acatar una misma tasa. ¿Ya? Eso sería el matemático 2. Y eso, cualquier duda me escriben. Ya, entonces para empezar, veamos primero balanza comercial, ¿ok? En una economía cerrada, el producto tiene que ser igual a la demanda agregada. En este caso, la demanda agregada viene siendo el consumo, la inversión y el gasto gobierno, ¿ok? Y cuando nosotros nos abrimos a la economía, entonces tenemos la posibilidad de exportar bienes e importar otros bienes. Por lo tanto, el producto va a ser igual a la demanda agregada de la economía, por lo tanto la identidad se mantiene, solo que nosotros agregamos la componente de exportación e importación. ¿Ok? Entonces nos dicen, expliquen sus propias palabras lo que implica una desigualdad entre el gasto interno y el producto de una economía abierta. ¿En qué caso tendríamos un déficit o un superávit? ¿Ok? Bueno, aquí tenemos el producto, lo que produce la economía y lo que demanda de manera interna la economía. ¿Okay? Mientras que esto viene siendo más exportaciones menos importaciones. ¿Okay? Las exportaciones aumentan por identidad al producto, ¿sí? Puesto que las exportaciones son básicamente lo que nosotros estamos produciendo. Sin embargo, si las importaciones aumentan, significa que estamos demandando algo que en verdad nosotros no estamos produciendo. ¿Okay? Entonces, si definimos producto igual a la demanda interna más las exportaciones netas, ¿qué tenemos? Si la demanda interna es menor a lo que nosotros producimos, ¿qué significa? Significa que para que se cumpla esta identidad, nosotros deberíamos tener una exportación neta positiva, una balanza comercial con superávit. ¿Sí? Mientras que si el producto es menor a la demanda interna, significa que nosotros debemos tener una balanza comercial con déficit. ¿Qué significa? Acá estamos demandando menos, se demanda menos de lo que nosotros producimos.
Entonces lo que tiene que ocurrir es que ese remanente se tiene que ir a exportaciones netas. Mientras que acá nosotros producimos menos de lo que nosotros gastamos. Es decir, estamos dependiendo de importaciones que estamos demandando. ¿Okay? Entonces, en este caso, demandamos menos de lo que producimos, tenemos exportaciones mayores a nuestras importaciones. Mientras que acá tenemos lo contrario. ¿Ya? Eso sería la identidad. Producto igual a demanda agregada. Y si la demanda interna es menor a las exportaciones netas, significa que estamos teniendo una balanza comercial con superávit. ¿Okay? Segundo, tenemos que, según los resultados de la balanza de pago 2024, en Chile hubo una alza en la demanda del cobre, una reducción de los envíos de productos químicos y un aumento en la demanda de calzado, celular y alimentos de otros países. Explico cómo cada una de estas cosas influenciaría en la balanza comercial. Entonces, si tenemos que la balanza comercial es igual a las exportaciones menos las importaciones, podemos analizar cada uno de estos factores para ver dónde pegan, ¿no? Entonces, si en Chile hubo una alza en la demanda del cobre, ¿ya? Que la demanda del cobre, el cobre lo exportamos en el mercado, un mercado internacional del cobre, entonces, claro, aumentan las exportaciones, ¿okay? O por lo menos ¿cómo se llaman? Los términos de intercambio. Pero si es que se reducen los envíos de productos químicos, por ejemplo, los derivados del litio, etc., estamos exportando menos. ¿Okay? Por lo tanto, esto reduciría el saldo de balanza comercial. Mientras que se aumenta la demanda por vestuario y calzado y bienes de otros países, entonces claro, importaríamos más. Por lo tanto, bajaría la balanza comercial. ¿Sí? Eso, bastante directo. ¿Okay? Entonces, tercero, ¿se puede decir que una balanza comercial empeora o mejora? ¿Por qué los países comercian? Ya, primero hay que entender que la cuenta corriente, la balanza comercial, pero también la cuenta corriente, es básicamente el resultado de la optimización de las decisiones de agentes en la economía. Nosotros, como estamos asumiendo que la economía es perfecta, ¿sí? Entonces la cuenta corriente simplemente va a reflejar lo que los agentes prefieren, ¿sí? Entonces los agentes van a tener preferencias que quieren una función de utilidad que maximizan, y luego van a tener restricciones, puesto que no puedes producir infinito. Vas a tener que seguir, y ahí que sale el tema de ventajas comparativas, ventajas absolutas. ¿Ok? Y de ahí van a salir una serie de decisiones que se van a traducir en una tasa de equilibrio, en la inversión del país, en el ahorro del país. Y esto vendría a resultar en una cuenta corriente deficitaria o con superávit. ¿Ya? Hay cierta tendencia a preferir una cuenta corriente con superávit, como que suena mejor que una cuenta corriente con déficit. Pero una cuenta corriente con déficit no necesariamente es peor que una cuenta corriente con superávit. Simplemente refleja algunas de las decisiones de los agentes en la economía. ¿Okay? Algunos comentarios de esto sería, pero países con cuentas corrientes muy, muy deficitarias podrían tener problemas pagando la deuda, y con ello y un aumento de la tasa de interés, y por lo tanto les debería costar endeudarse más, ¿sí? Pero eso es como un tema ya de la vida real, ¿okay? Nosotros no nos vamos a fijar en esto por ahora. Después lo vamos a modelar en la segunda parte de ahorro e inversión, pero ahora no. Y lo otro, que por ejemplo en un déficit de cuenta corriente te puede ayudar mucho a financiar la inversión, digamos, de tu país. Que es el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente muy alto, ¿no? Tiene una inversión muy alta, y también si lo medimos por el lado de la exportación e importación de menos para los factores, también importan muchas cosas, ¿sí? Que es parte del tema que vamos a ver con el tema de aranceles. ¿Sí? Después hay un comente que relaciona aranceles, cuenta corriente y déficit de cuenta corriente de Estados Unidos. ¿Okay?
Cuarto, la letra D. Considere la exportación, importación, impuestos, bueno, todas esas variables para definir la siguiente identidad. ¿Okay? Aquí básicamente lo que se hizo es que se toma el producto medido como el lado del gasto y se le suma a ambos lados el T, TR, F, ¿sí? Nada más que eso. ¿Okay? Pero es básicamente por conveniencia para poder definir el ingreso disponible y así poder también definir los ahorros. ¿Ya? Que el ahorro puede ser el ahorro del gobierno, el ahorro de los privados, que en conjunto hacen el ahorro nacional, y el ahorro del exterior. ¿Ya? Y vamos a ver que todo eso sumado debería dar la inversión. ¿Ok? De la identidad, al tiro podemos reconocer el ahorro del gobierno. Bueno, que en este caso sería S menos G. ¿Por qué? Porque estamos midiendo el gasto, la recaudación y las transferencias del gobierno. Entonces, si el ahorro es básicamente lo que producimos menos lo que consumimos, eso sería el gasto del gobierno, digo, el ahorro del gobierno. Ahora poniendo acá, tendríamos el ahorro externo menos el ahorro externo y el ingreso disponible menos lo que consumimos menos lo que invertimos sería nuestro ahorro privado. ¿Ok? Entonces básicamente lo que hicimos fue ID menos C menos I. ¿Ok? Este es nuestro ahorro privado. Más T menos TR menos G. Ahorro del gobierno. Luego menos XN más F. Que sería nuestro ahorro exterior. ¿Okay? Y esto nos debería dar, ¿qué cosa? La inversión. ¿Okay? ¿Qué pasa? Antes, en economía cerrada, nosotros teníamos que, dada una función de ahorro que depende de la tasa de interés, a mayor tasa de interés deberíamos tener mayor ahorro. En el caso de la inversión, a mayor tasa de interés deberíamos tener menos inversión. ¿Okay? Esto es lo que teníamos en economía cerrada. Y te daba una tasa de interés en autarquía. Ahora sucede que podríamos tener ahorro distinto, mayor o menor, a la inversión que recibe el país. Y eso se cubre con lo que sería el ahorro externo. ¿Ok? Por ejemplo, si llegamos a este punto, es decir, se ahorra menos y se invierte más, como sucedería posiblemente acá, nosotros tendríamos entonces un déficit en cuenta corriente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces luego, como tenemos un déficit de cuenta corriente, este déficit viene haciendo la diferencia entre lo que hay del ahorro nacional y lo que hay de inversión. Entonces, el ahorro exterior es básicamente el déficit de cuenta corriente. ¿Vale? Bueno, creo que aquí me adelanté, porque el ahorro externo equivale a la cuenta corriente, conceptual y matemáticamente. Bueno, por esto, ¿no? Lo voy a escribir un poquito más ordenado, ¿ya? En autarquía nosotros tenemos ahorro, inversión. El ahorro depende positivamente de la tasa y en la inversión negativamente la tasa. Por lo tanto, ahí vamos a tener un nivel de ahorro, inversión, nivel de ahorro, inversión y una tasa de equilibrio en autarquía. ¿Qué pasa cuando la economía se abre en el comercio? Bueno, podría ocurrir que el ahorro nacional sea menor
a la inversión que recibe el país, que es el caso de muchas economías en desarrollo, donde tienen bajos niveles de ahorro, la inversión es muy productiva, puesto que hay una escasez de capital, por lo tanto entran muchos capitales, la inversión es muy alta, sin embargo el ahorro nacional es bien poco. ¿Ya? Entonces ahí pasa que llegamos a tener un déficit de cuenta corriente, ¿no? Aquí tenemos un nivel de ahorro menor, pero una inversión bastante mayor. ¿Okay? Y toda esta diferencia viene siendo el déficit en la cuenta corriente. Pero esto también es la diferencia, según lo que hemos encontrado aquí, la diferencia entre el ahorro, entre el ahorro nacional y la inversión. ¿Okay? Entonces tenemos que el déficit de cuenta corriente es básicamente el ahorro externo en la economía. ¿Ok? Ya. Tenemos las dos definiciones que se suelen ocupar más en estos cursos para el saldo de la cuenta corriente. Son matemáticamente y conceptualmente equivalentes, ¿sí? Y ambas básicamente miden qué tanto estamos nosotros ofreciendo al mundo y qué tanto nosotros demandamos del mundo. La administración de Donald Trump, con tal de reducir el déficit de cuenta corriente, deciden imponer aranceles. ¿Cuál sería el efecto de los aranceles de la cuenta corriente? Bueno, esto igual se relaciona harto a lo que habíamos comentado antes de que no hay cuentas corrientes necesariamente, déficit de cuenta corriente necesariamente negativos, como que sean malos para la economía. Al final es como, si uno se queja del déficit del déficit de cuenta corriente, es como quejarse del termómetro cuando hace mucho calor, ¿verdad? No, ese no es el problema, ¿ya? Y no necesariamente es malo que haya un déficit en cuenta corriente. Algo que era bastante inentendible por muchas personas es que Estados Unidos quiera tener una cuenta corriente o haya querido tener una cuenta corriente cero con la mayoría de los países. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con Estados Unidos? Digamos que comercian con Malasia. ¿Okay? Entonces tienen importaciones y exportaciones con Malasia. ¿Y qué sucede? Estados Unidos, como es un país muy rico, quizás importaba mucha materia o muchos bienes de Malasia, ¿sí? Por lo tanto, sus inversiones eran bien altas. Sin embargo, sus exportaciones hacia Malasia quizás no eran tan altas, ¿sí? Quizás Malasia no estaba interesado en los bienes que podría ofrecer Estados Unidos, que también Estados Unidos entiendo que es una economía más bien de servicio, ¿okay? Entonces, no, quizás Malasia no estaba muy interesado en las exportaciones de Estados Unidos, por lo tanto le demandaba poco. Esto llevaba a que las exportaciones, la cuenta corriente sea bastante deficitaria con Malasia. Entonces, ¿qué hizo la administración de Donald Trump? Mientras mayor sea esta diferencia, mayor arancel le vamos a poner. ¿Ok? Entonces, si yo pongo aranceles, las importaciones se hacen más caras, ¿sí? En el neto. Por lo tanto, las importaciones bajan. Y con ello la cuenta corriente tendería a cero. Una cuenta corriente que era deficitaria tendería a cero. Luego, en la segunda parte de la pregunta, explique por qué se dice que el déficit de cuenta corriente de Estados Unidos ayuda a financiar su exceso de inversión. ¿Ya? Seguramente ustedes lean en alguna parte sobre esto. Es básicamente porque estas dos son equivalentes. El ahorro nacional, inversión, igual el XM. ¿Qué? Estados Unidos tiene un déficit de cuenta corriente porque es un país que tiene una inversión gigantesca. ¿Okay? Bueno, esto un poco recapitulando para, si bien gran parte de la acción sucede en la cuenta corriente, en la balanza comercial, esto es solo una componente de algo más grande que es la balanza de pagos, ¿sí? Nosotros vemos muy poco de cuenta financiera o ejercicios de cuenta financiera, ¿okay? Pero hay que entender que uno está la balanza de pagos, cuenta financiera, cuenta corriente. La cuenta corriente depende de la balanza comercial
y de pago neto al factor exterior. Y los pagos también se dividen en transferencias, ¿sí? Directamente transferencias a otros países, y renta. ¿Qué? Entonces ya con este árbol, con este esquema, podríamos contestar lo siguiente. ¿Qué componentes tienen los pagos netos al factoraje exterior? Bueno, tienen transferencias y tienen rentas. Las transferencias que personas o entidades del exterior hacen con las entidades o agentes en el interior del país. Luego están las rentas, que básicamente entrada y salida de pagos por servicios de factores. Por ejemplo, si una empresa transnacional produce utilidades dentro del país, la usa para generar dividendos a su accionista en el exterior, es una salida. Está directamente saliendo plata, pero una plata que en específico sale de estos servicios. ¿Cuáles son los componentes del balance de pagos? Básicamente son estos, pero nos piden definir más en detalle lo que sería la cuenta financiera. ¿Okay? La balanza de pagos registra todas las transacciones que tiene el país con el exterior, por lo que incluye la cuenta corriente, y además incluirá la cuenta financiera, que registra todo lo que un país pide prestado y le presta al resto del mundo. ¿Vale? Muchas veces se suele confundir lo que sería estas dos cosas. ¿Ya? La cuenta financiera refiere a lo que es prestado y lo que se presta, ¿sí? Sin embargo, la renta refiere a temas de, por ejemplo, utilidades. El ejemplo que sale en la pauta es como las utilidades que se generan dentro del país y luego se pagan a accionistas en el exterior. Es una salida, ¿sí? Si bien las utilidades se generaron dentro, las utilidades pagan dividendos que se pagan hacia un accionista en el exterior. ¿Okay? Creo que se va a entender con este ejemplo, que sale de hecho en la PPT, que sería: si una empresa se endeuda con el extranjero para financiar sus inversiones, indique dónde se registraría el préstamo, los intereses y la amortización. Bueno, el préstamo traería directamente la cuenta financiera, ¿no? Las cuentas financieras son préstamos y lo que se presta, ¿sí? Pero la amortización de la deuda es básicamente la salida, ¿sí? Entonces al final vaya a quedar en neto cero, ¿okay? Sin embargo, el pago de intereses forma parte de renta, ¿sí? No esa parte, lo de préstamo y de prestar, se queda dentro de la cuenta financiera, y el pago de intereses forma parte de la renta. ¿Ya? Eso por los comentes. Bueno, ahora empezamos con un matemático de cuentas nacionales, que no es, digamos, complejo, simplemente para ir soltando la mano. Te dan un cambio, cómo lo interpreto, básicamente cómo se calcula, por ejemplo, los pagos netos, dan una tasa de interés, etc. ¿Sí? Esa es como la idea del matemático. Se menciona un poco de tipo de cambio, pero el profe me dijo que viéramos tipo de cambio más en detalle la próxima ayudantía, ¿sí? No juega un rol muy importante el tipo de cambio acá, más que estar en el enunciado, ¿ya? Entonces nos dicen: considera un país que tiene un PIB de 100.000 millones de pesos y un gasto agregado de 103.000 millones de pesos. Bueno, ahí ya tenemos una desigualdad. El país tiene una deuda externa, es su única relación financiera con el resto del mundo, de 10.000 millones de dólares. Si el tipo de cambio es 2 pesos por dólar y la tasa de interés internacional que se paga por la deuda externa es de 5%, calcule el Producto Nacional Bruto, ¿ya? El Producto Nacional Bruto, a diferencia del PIB, es lo que producen, digamos, los nacionales, mientras que el PIB es lo que se produce internamente en el país, ¿okay? La relación PIB y Producto Nacional Bruto vendría siendo: el Producto Nacional Bruto es igual al PIB menos los pagos que le tenemos que hacer al exterior, netos, ¿ok? Pagos netos al exterior. ¿Qué serían estos pagos netos al exterior? Bueno, serían muchas cosas, transferencias, rentas, pero aquí nos dicen que la única relación que tienen con, en este caso, el país, sería la deuda, ¿ya? Entonces, para calcular F vendría siendo la deuda por estos intereses,
Recordemos que la deuda en sí no forma parte de las rentas. ¿De qué formaría? Cuenta financiera. ¿Ya? Pero aquí estamos viendo pagos netos al extranjero. Esto es igual a 500, pero aquí estamos hablando de 500 millones de dólares. Pongamos millones, se escribiría millones. Pero estos son millones de pesos, ¿sí? ¿Ya? Perfecto. Aclaro, esto lo hice como en dólares, ¿sí? Todo esto en dólares y acá lo pasé a pesos, ¿sí? Y el tipo de cambio en 2, básicamente eso. Luego, el cálculo de saldo de la balanza comercial como porcentaje del PIB. El saldo de la balanza comercial lo tenemos como XM. Sin embargo, si se acuerdan, en los comentarios habíamos definido esto, ¿no? Entonces podemos reescribir I menos A como lo que sería la balanza, el saldo de la balanza comercial. Ahí le había mencionado antes que había una desigualdad. Esto es porque hay 3.000 millones de pesos de diferencia. Como porcentaje del PIB, esto sería menos 3.000 dividido en 100.000, 3%. Calcula el saldo de la cuenta corriente como porcentaje del PIB. Cuenta corriente, ¿cómo se define? Cuenta corriente, exportaciones menos importaciones, los pagos al exterior. ¿Ya? Ya habíamos calculado esto, calculamos esto, entonces simplemente reemplazamos. Sería menos 4.000. Como porcentaje del PIB, esto sería 4%. Bueno, menos 4. Le puse el menos acá, sí. Supongan que las exportaciones son 8.000 millones de dólares. Calculen las importaciones. Básicamente, tenemos el resultado, tenemos las exportaciones. Entonces tenemos que hacer un poco de álgebra, ¿no? Es decir, las exportaciones las tenemos, son 8.000 millones de dólares, por lo tanto tenemos 8.000 dólares por el tipo de cambio, nos van a dar 16.000 millones de pesos. Luego X menos M sabemos que es menos 3.000, por lo tanto M va a ser 3.000 más los 16.000, es decir, 19.000 millones de pesos. ¿Okay? En dólares lo dividiríamos con 2 y nos quedaría 9.500 millones de dólares. Si el ahorro nacional es 14% del PIB, ¿cuál es la tasa de inversión de esta economía? Ahorro nacional. ¿Sí? Tenemos ahorro nacional más el ahorro externo nos da la inversión. Habíamos dicho que el ahorro externo es básicamente el déficit en cuenta corriente. Entonces el ahorro nacional menos el cuenta corriente debería ser la inversión. ¿Okay? Nos preguntan por el ahorro nacional. ¿Sí? Es decir, el ahorro nacional, que es la inversión más la cuenta corriente. La inversión, que es S menos CC. Sí, disculpe, creo que noté un error en la pauta que había hecho, entonces me confundí, pero esto debería ser lo correcto. Inversión menos ahorro menos cuenta corriente es 14%. Menos 4%. Lo que nos da 18%. ¿Qué hice? Sé que el ahorro total debe ser igual a la inversión. Sin embargo, hay un ahorro nacional que podría ser menor al ahorro exterior. Digo, al ahorro nacional que podría ser menor que la inversión y por lo tanto tiene que ser financiado por un ahorro exterior. ¿Ya? Sé que el ahorro exterior es el déficit de cuenta corriente, por lo tanto la inversión tiene que ser igual al ahorro menos la cuenta corriente. Defino todo esto ya como porcentaje del PIB, que lo habíamos calculado antes, para obtener otro porcentaje del PIB. Entonces, ¿qué tenemos? Que el ahorro, que la tasa de inversión es el 18% del PIB.
Eso sería la parte de cuentas nacionales. Para la parte de ahorro e inversión, no voy a ir directamente por los comentarios, los pueden revisar. Prefiero ir explicando más o menos lo que vendrían siendo los gráficos, ¿sí? Que básicamente lo mismo que si vieran la pauta, ¿no? Pero creo que así va a ser más breve, ¿sí? Para pasar a los matemáticos que son un poquito más extensos, ¿ok? Tenemos la cuenta corriente, ¿sí? Que ya le dimos 2 definiciones en la ayudantía. ¿Ya? Sin embargo, dadas estas definiciones, también tenemos otras que sería la que ya ocupamos anteriormente, el ahorro externo. Y una que no habíamos ocupado sería el cambio en los activos, ¿ya? Esa es la posición neta de los activos, ¿ya? Activos positivos significa un acreedor neto, mientras que activos negativos vendría siendo deudor neto. Cuando un país tiene un déficit en cuenta corriente significa que su ingreso es menor que su gasto y por lo tanto el resto del mundo le está prestando los bienes que faltan. Por lo tanto los activos también deberían reflejar esa relación, ¿okay? O sea, ya tenemos 4 maneras de definir cuenta corriente. Luego, recapitulando algo que había mencionado en los comentarios de cuentas, es que en economía cerrada nosotros tenemos un ahorro que se relaciona positivamente con la inversión y una inversión que se relaciona negativamente. No sé qué expliqué. De nuevo, teníamos un ahorro que se relacionaba positivamente con la tasa y teníamos una inversión que se relaciona negativamente con la tasa. ¿Okay? En la autarquía vamos a tener una tasa de equilibrio, ¿sí? Este es el ahorro, esta es la inversión, esta es la tasa de equilibrio. Tenemos que el ahorro, en este caso, en autarquía debe ser igual a la inversión. Un país en desarrollo, habíamos mencionado, que tiene un bajo nivel de ahorro nacional y una alta inversión. ¿Okay? Entonces, cuando se abren a la economía internacional, suele pasar que la tasa internacional es mucho menor que la tasa nacional. Por lo tanto, la tasa internacional está como por acá. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un ahorro nacional incluso menor y vamos a tener una inversión mayor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se financia todo esto? Eso sería con déficit de cuenta corriente, ¿okay? Eso pasa con las economías en desarrollo. Economías más desarrolladas que ahorran mucho más, por ejemplo Japón, Alemania, no les suele pasar esto, ¿okay? Esto cuando hay perfecta movilidad de capitales, es decir, de nuevo, no estamos con ninguna fricción, la economía es perfecta, los mercados son perfectos. Sin embargo, hay algunas cosas que podrían hacer que esto no ocurra, ¿sí? Específicamente en economía en desarrollo, ¿sí? Esto es común en economías en desarrollo, sin embargo, en economía en desarrollo también es muy común lo que sería el riesgo país, las restricciones de crédito o las fricciones financieras. Mercados en desarrollo no suelen tener mercados financieros tan profundos, por ejemplo, ¿okay? Suelen tener tipos de cambio mucho más volátiles. Si se anticipa, por ejemplo, una depreciación, el inversionista requerirá una tasa más alta para compensar el riesgo cambiario. Entonces, esto que es un esquema para una economía perfecta podría no darse, ¿okay? Podría no ser así. Hablé un poquito del premio del riesgo país, ¿ya? Si es que el déficit de cuenta corriente es muy alto, ¿sí? Eso suele indicar que quizás el país no es muy bueno produciendo y pagando sus deudas, ¿okay? Al final también habíamos relacionado la cuenta corriente con los activos netos. Entonces, si bien la tasa internacional va a ser esta, podría ocurrir entonces que hay una diferencia por el riesgo país. ¿Qué quiere decir riesgo país? Que para invertir, por ejemplo, en Argentina, a mí me tienen que dar un premio por el riesgo que estoy asumiendo por no que no me paguen, ¿okay? Por lo tanto, sin imperfecciones de mercado, asegurando que se paga todo,
Este sería mi ahorro y esta sería mi inversión. Pero dado que podrían no pagarte, hay un riesgo y por lo tanto te tienen que pagar un premio. La tasa aumenta y por lo tanto la inversión va a ser menor, pero el ahorro va a ser mayor. ¿Ok? Eso sería el riesgo soberano. Hay otras razones por la cual países en desarrollo, o en verdad países, podrían no tener la tasa internacional, es decir, que su tasa dentro de invertir en el país sea mayor que la tasa internacional, que no sea por riesgo soberano. Y una cosa es que por temas de economía política o por temas de política pública, nosotros queramos tener una barrera artificial al movimiento de capitales, ¿sí? Como captación de capitales o cualquier otra barrera. ¿Cómo se vería esto? Aquí no hay ninguna distorsión, ¿sí? No vamos a mover las pendientes de las curvas. Simplemente vamos a añadir un costo, ¿sí? La barrera va a ser artificial. ¿Sí? Aquí tenemos la tasa en autarquía, la tasa internacional, y por alguna razón nosotros no queremos este déficit de cuenta corriente. Por lo tanto, 1 más tau, esta sería nuestra barrera artificial para producir más ahorro nacional y menos inversión. ¿Okay? Básicamente pasamos de R estrella a R estrella 1 más tau. Eso. Ahora pasemos a los matemáticos. Ahora, matemático 2. Me voy a saltar el matemático 1, puesto que el matemático 1 entiendo yo que no alcanzaron a ver tipo de cambio de manera bien más profunda. Entonces, prefiero que se centren más en el matemático 2, puesto que lo encuentro mucho más ad hoc a lo que alcanzaron a ver. Y entiendo que en la segunda ayudantía veremos mucho más de tipo de cambio, ¿ya? Entonces... y pueden ver la pauta, voy a subir la pauta también de la ayudantía donde va a estar el matemático 1. Y envíenme un correo, ¿ya? Envíenme un correo si tienen dudas de lo que está ahí, ¿okay? Matemático 2. Suponga que en el mundo existen 2 países, A y B, y en cada país las funciones de ahorro e inversión están dadas por las siguientes ecuaciones, ¿ya? Este es el caso donde teníamos un país en que uno va a preferir o va a llegar a un déficit de cuenta corriente, el otro va a llegar a un superávit de cuenta corriente. Son países estructuralmente distintos, que quizás van en una etapa de desarrollo distinta. Habíamos mencionado que los países en desarrollo suelen tener déficit en cuenta corriente, puesto que la escasez de capital hace que sea muy rentable la inversión, y como no son países con mucho ahorro, bajo ahorro nacional, mucha inversión lleva a déficit de cuenta corriente normalmente, ¿okay? La inversión es sí, el ahorro es S, la tasa de interés de real es R, ¿okay? El ingreso. Y nos dicen que se supone que el ingreso del país, que se supone exógeno, es igual a 3.000. Y el ingreso corriente del país B, también exógeno, es 300. ¿Vale? Calcule la tasa de interés y los niveles de ahorro e inversión de cada economía en el equilibrio de una autarquía financiera, cuando no se pueden endeudar ni prestar. Es decir, nos piden estos gráficos, ¿sí? Sin ninguna fricción, nada. Vamos a tener un nivel ahorro-inversión, es decir, el ahorro y la inversión en este caso van a ser iguales, y vamos a tener una tasa de interés en autarquía. Para el país A, tenemos el ahorro es igual, sigue esta ecuación, 350 más R más 0,2 y A, ¿vale? Y la inversión es 1000 menos 2R, que simplemente escribí las ecuaciones de acá. Pero acuérdense de esto. Entonces 350 más RA más 0,2 y A deberían ser iguales a 1000 menos 2
RA. Ok, entonces lo que tenemos que hacer es despejar la tasa de interés. Sabemos que el país A tiene un nivel exógeno de producto que es 3000 y el país B es de 300. ¿Ya? Entonces, en el caso del país A tenemos 350 más RA más 0,2 por 3000, ¿no? 1000 menos 2 RA. Bien, ahora nuestra única incógnita es RA y la podemos sacar. Es 3000 por 0,2 vendría a ser 600. 350 más RA más 600. 1000 menos 2 RA. Bueno, y despejando vamos a encontrar 3 RA es igual a 50. Por lo tanto, RA va a ser aproximadamente 16,67. Esto es por ciento. Ya, por si acaso. Por lo tanto, esto es 16. Aproximadamente. Por lo tanto, si nosotros reemplazamos ese RA, ya sea en la inversión, o sea en la tasa, sea en la inversión acá, o sea en el ahorro, deberíamos llegar al mismo. ¿Sí? Deberíamos llegar al mismo resultado. Es más fácil hacerlo acá, ¿no? Tenemos 1000 menos 2 RA, RA 16, entonces es aproximadamente 33 por ahí, ¿ok? Por lo tanto esto debería ser 967, ¿ok? Ese más espacio. País B, país con mucho menor producto exógeno, ¿sí? 300 apenas. Entonces hacemos lo mismo, SB tiene que ser igual a IB, ¿ok? Por lo tanto, 10 más RB, estoy copiando las ecuaciones que tengo acá, más 0,2 por el ingreso exógeno del país B, que es 300, debe ser igual a la inversión, que son 150 fijos, menos la tasa de interés. ¿Okay? Despejo RB, y RB me debería dar 40. Bastante mayor a la del país desarrollado. Bastante mayor. ¿Ok? Entonces la inversión y el ahorro deberían ser entonces 150 menos 40, 110. ¿Ok? Acá la inversión igual al ahorro y es igual a 110. Perfecto. Pasemos a la B. Sí, ya tenemos todo lo de esa parte. Hicimos, agarramos la economía de autarquía, encontramos la tasa de interés. ¿Sí? Con la tasa de interés encontramos la cantidad de ahorro e inversión. Suponga ahora que ambos países firman un acuerdo al cual denominan TLC, que permite el comercio libre de activos financieros, con lo cual los países podrían endeudarse o prestar al otro sin restricciones. Determina el equilibrio de la economía mundial, tasa, ahorro, inversión, y los montos de ahorro, inversión y cuenta corriente de cada país. ¿Cómo es la tasa de interés de equilibrio mundial comparada al equilibrio de autarquía en cada país? Ya. Aquí hubo un cambio. Ahora el ahorro igual a inversión no va a ser nacional, tiene que ser mundial. Es decir, el ahorro de A más el ahorro de B tiene que ser igual a la inversión de A más la inversión de B. Por lo tanto, como todas estas componentes dependen de R, esa tasa de interés de equilibrio va a ser distinta y va a ser única para los dos países, puesto que estamos considerando que no hay fricciones, por ejemplo, riesgo soberano o barreras artificiales. ¿Okay? Entonces, el ahorro en A lo podemos definir, el ahorro en B lo podemos definir, la inversión en A, la inversión en B, y vamos a tener entonces una única incógnita que sería nuestro R.
Entonces 350 más R más 0,2 y A. Esto exógeno lo conocemos, que sería 3000. Más 10 más R, esto ya básicamente el ahorro de la economía B, más 0,2 por el ingreso exógeno de B, que vendría siendo 300. Ahora pasamos a la inversión, menos 2R, esto es lo de A, más 150 menos R, que es lo de B. Tenemos una única incógnita que sería R. Digamos que 5R es igual a 130, por lo tanto R debería ser 26. ¿Ok? Tenemos la tasa. ¿Sí? Entonces ahora podemos calcular el ahorro en A, el ahorro en B, la inversión en A, la inversión en B, y con ello la cuenta corriente. ¿Ok? Para conseguir el ahorro y la inversión, tenemos definido el ahorro en A, ¿sí? Que es como 350 más 26 más 0,2 por 3000. ¿Sí? Y este 26 es lo que conseguimos en equilibrio mundial. Y ahí tenemos el ahorro en A. ¿Ya? El ahorro en B se consigue de la misma manera. 10 más 26 que la tasa, más 0,2 por 300. ¿Ya? Tenemos el ahorro en ambas economías. Podemos calcular la inversión en ambas economías. 1000 menos 2 por 26 y 150 menos 26. ¿Vale? Un posible error que podría ocurrir es que agarren la cuenta corriente, tomen el ahorro de la economía que están viendo, del país en que están viendo, y le resten la inversión mundial. Eso podría ser un error, pero no, tienen que restar este con este y este con este. Y así van a tener las cuentas corrientes de los países. Entonces la cuenta corriente de A va a ser igual a SA menos inversión de A. El caso de B sería análogo. ¿Sí? Un resultado que les tiene que dar en estos casos, y si no les da es porque hicieron alguna cuenta mal, es que, bueno, la pauta esto es 28, ¿sí? Por lo tanto, lo otro también tiene que ser menos 28, puesto que en el neto tiene que ser 0. ¿Ok? Porque en el neto, como el ahorro mundial tiene que ser igual a la inversión mundial, la cuenta corriente, digamos, mundial, tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces se tiene que netear las cuentas corrientes. Luego, otra observación sería que notaran que la tasa de RA era de 16, bastante baja. La tasa de RB era de 26. Mientras que la tasa mundial, la tasa era... Me equivoqué. La tasa de B es 40. La tasa de B es 40. Y la tasa de mundial sería 26. Entonces, al final la tasa mundial viene siendo un entremedio entre la tasa del país en desarrollo y la tasa del país desarrollado. ¿Ok? Entonces, en el país en desarrollo, como la tasa mundial va a ser menor, entonces van a tener un déficit de cuenta corriente. Es decir, el ahorro va a bajar y la inversión va a subir, mientras que en el país ya desarrollado, solamente como ya tiene una tasa más baja de la mundial, entonces va a ocurrir lo opuesto. Y van a tener un superávit, es decir, tienen mayor ahorro que inversión. C. Ahora añado un poco de movimiento al tema. Un poco de movimiento con respecto a la economía del país A, que se ve afectada por un gran shock fiscal expansivo que reduce el ahorro en una cantidad igual a 60. Recordemos que el ahorro también incluye el ahorro del gobierno y por lo tanto un gasto representa una reducción del ahorro del gobierno, una reducción del ahorro nacional. Calcula el efecto de dicha política sobre el equilibrio de ambos países, tasa, ahorro, inversión y saldo de cuenta corriente.
¿Cómo se calcula esto? Como es, digamos, de suma alzada, entonces el equilibrio que teníamos antes simplemente le teníamos que restar los 60 al gasto. Digo, los 60 al ahorro, porque es el gasto que se aumentó. Es decir, teníamos el ahorro de A, teníamos el ahorro de B, y eso era igual a la inversión de A más la inversión de B. Ahora vamos a tener lo mismo, solo que como se gastó 60 de manera exógena, que no dependen de ninguna otra variable, le restamos 60 al ahorro mundial. Hacemos lo mismo en que 290, porque le restamos los 60, más R mundial, más 0,2 por 3.000, que es el ingreso de la economía A. Ahora con la economía B, tiene que ser igual a la inversión. ¿Okay? Nos da 5R es igual a 190, es decir, R es igual a 38. ¿Sí? ¿Qué pasó? Antes teníamos 26, ahora tenemos 38. Aumentó, ¿no? De 26 a 38, imagínense. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un mayor ahorro, va a haber una menor inversión. Entonces, en el país A, mayor ahorro. Más 0,2 por 3.000. Esto va a ser 988. Y si calculan lo que tenían antes acá, esto era 976. ¿Ya? Entonces tienen un mayor ahorro. ¿Habré dicho menor ahorro? No sé, ahora no sé si dije anteriormente menor ahorro, pero es un mayor ahorro. Porque la tasa acaba siendo mayor. ¿Ok? En fin. En la pauta está bien. No sé si en el video dije lo contrario. Eh, 108. Que este también sería mayor. ¿Sí? El ahorro es mayor. Inversión. Inversión de A. Eh, 26, bueno. 38. Inversión en A sería 924. Inversión en B sería 150 menos 38, ¿no? 112. Por lo tanto, las cuentas corrientes de A sería el ahorro en A menos la inversión en A, que me darían 64. Y la cuenta corriente en B vendría siendo menos 4. Chuta. Ya encontré el problema. Sí. Lo había calculado mal. Esto está bien. Esto es 4. ¿Sí? Como les dije, si encuentran que la cuenta corriente es diferente entre ambos países, si tienen dos países, las cuentas corrientes se tienen que netear. Aquí lo que me pasó es que encontré 64 en vez de 4, pero claro, es porque aquí yo tengo 64 y si le resto los 60, que es el gasto del gobierno, entonces ahí me da 4. ¿Ya? ¿Cuál fue mi error? Restar al tiro este con este. Claro, ahí te da 64. ¿Sí? Pero S de A menos 60 igual a... Cuenta corriente es igual a SA menos 60 menos la inversión en A. ¿Sí? Si lo haces sin esto, te da 64. Si lo haces con esto, de ahí te debería dar 4. ¿Sí? Vale. Bueno, eso fue la ayudantía
Cualquier duda, por favor, escríbame al correo, ¿ya? Mi correo es joasmartinez, sin la z, @fen.uchile.cl. ¿Ya? Eso, cualquier duda escríbeme. Chao.